Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y en el nombre del Señor, en esta ocasión es nuestro privilegio comentar la lección número 7, titulada Motivados por la Esperanza, donde vamos a estudiar en el nombre del Señor la promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra para completar la gran obra de la redención como la esperanza fundamental de toda nuestra fe, para luego estudiar lo que significó en la historia del cristianismo moderno la aparición del predicador William o Guillermo Miller, de manera que podamos nosotros mirar cuál es la influencia de este movimiento conocido como el segundo gran despertar o el segundo gran avivamiento en los Estados Unidos para la formación de nuestro pueblo como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que en el nombre del Señor les invito a tener presente nuestros dos complementos antes de orar e introducirnos a la lección. Complemento número 1, nuestro bosquejo escrito que usted puede descargar teniendo el enlace en la descripción y en los comentarios de este video, nuestro bosquejo escrito. Y número 2, nuestro complemento totalmente en vivo que realizamos el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Así que por favor, en el nombre del Señor, venga con nosotros, conéctese y discutamos juntos la palabra de Dios para crecer de gloria en gloria en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, vamos entonces a orar y nos introducimos a nuestro comentario para esta ocasión. Oramos juntos. Nuestro Padre bendito y Padre santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos en esta hora, Padre, rendir nuestras mentes y corazones delante de ti para que por favor, Señor, en tu gracia e infinita misericordia puedas conducirnos al estudio y a través de la lectura de tu santa palabra, Señor. Por favor, que cada promesa, cada línea, cada lectura, Señor, sea para nuestro crecimiento en la gracia de Cristo y podamos, Señor, ser así transformados contemplando a Cristo y su hermosura en tu santa palabra, Señor. Danos tu Espíritu, Padre, y condúcenos en este estudio. Te lo pedimos, Santo Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar por lo que podríamos considerar la promesa del regreso de nuestro Señor Jesucristo más clara que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y nos referimos a el capítulo número 14 del Evangelio de Juan, capítulo número 14 del Evangelio de Juan, versículos 1 al 3. Vamos a mirar lo que en las propias palabras de Cristo se nos promete. El Señor nos promete lo siguiente en Juan 14, 1 al 3. Dice la palabra del Señor de esta manera. Vamos a leerlo juntos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, queriendo decir el texto bíblico, hacia mí. Os tomaré conmigo, os tomaré hacia mí, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mis amigos, esta es una de las promesas más claras de la sagrada palabra de Dios acerca del regreso literal
regreso visible, regreso real y genuino, la parusía, la aparición, manifestación visible, literal, tangible de Cristo a la tierra para tomar consigo, tomar hacia mí a los que esperan en Él, para llevarlos al lugar donde Él está. Y nota que de acuerdo con el contexto, Él, según las palabras de Cristo, Él va al Padre a preparar lugar precisamente donde el Padre tiene su morada. Y la razón por la cual este texto es demasiado claro es cuando se analiza a la luz de las diferentes tendencias actuales o modernas acerca de lo que significó o pudiese significar la promesa del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Atención, la promesa del regreso de nuestro Señor Jesucristo actualmente está matizada por diferentes corrientes teológicas que proponen una de varias opciones. Número uno, Cristo ya vino. De manera que si usted todavía lo está esperando, deje de esperarlo porque Él ya vino y su aparición fue invisible, por tanto no se vio, pero Él ya vino. Número dos, Jesucristo en realidad no vendrá. En realidad lo que nos toca a nosotros los creyentes es hacer la construcción de ese mundo, de esa promesa en donde todas las cosas, alcanzando una paz mundial, pueda ser comparada con el paraíso. Nos toca a nosotros los creyentes hacer política, hacer movimientos, instaurar el reino de los cielos en la tierra por medio de movimientos cristianos que se hagan suficientemente fuertes para implementar lo que son los ideales del reino aquí en la tierra. Esa es la segunda opción. Y, por ejemplo, número 3, sí habrá un momento histórico que finalice la historia tal cual como la conocemos, pero ese movimiento no nos llevará al cielo. Esa aparición de Cristo no nos llevará al cielo, sino que solamente será la instauración o el establecimiento del reino aquí en la tierra. Y eso es todo lo que hay. No hay cielo, no hay morada celestial para nosotros los creyentes. Cristo viene, sí viene, pero viene solamente a establecer su reino en la tierra. No hay cielo para los creyentes, así que por favor no espere vivir en el cielo, porque lo único que hay es el reino de Cristo establecido en la tierra. Y la verdad es que este pasaje, este solo pasaje que acabamos de leer en palabras de Cristo, pone de manifiesto el error de todas estas interpretaciones modernas acerca de la venida de Cristo. Número 1, Jesucristo está diciendo que Él vuelve. Y Él vuelve para llevarnos al mismo lugar a donde Él ha ido con el Padre. Y la razón por la cual Él parte es para ir a preparar lugar para nosotros, de manera que su regreso tiene por finalidad llevarnos al lugar a donde Él ha ido a morar con el Padre. Y esto es absolutamente claro, porque alrededor de todo el Nuevo Testamento, por ejemplo, podemos pensar en Hebreos capítulo número 1, versículo número 1 al 4, podemos pensar en Efesios capítulo número 1, versículos 18 al 21. Nosotros podemos ver en estos pasajes que Jesucristo ha ascendido para sentarse a la diestra del trono de la majestad de las alturas. Se ha sentado a la diestra del Padre. Pensemos, por ejemplo, en capítulos como el capítulo 4 y 5 del el libro de Apocalipsis, donde se presenta la entronización de Cristo en el trono donde estaba sentado el Padre, tras obtener la dignidad de tomar el libro que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, para ahora sentarse en el mismo trono y recibir la alabanza para el Padre y para el Cordero, que ha vencido y es digno de ser así adorado. Estos pasajes son demasiado claros.
Jesucristo realmente subió al cielo para sentarse a la mano derecha del Padre. Pues aquí en sus palabras Él nos dice que al mismo lugar a donde Él ha ido con el Padre, Él ha ido para prepararnos lugar, para prepararnos morada. Y Él prometió que si se va para hacer eso, entonces Él regresaría para tomarnos consigo, tomarnos hacia Él, precisamente para que estemos donde Él está. ¿Dónde está Él actualmente? Está a la mano derecha del que está sentado en el trono, es decir, a la mano derecha del Padre, ministrando, intercediendo delante del Padre para que habitemos donde Él está. De manera que el hecho de que sea propuesto, por ejemplo, el hecho de que sea propuesto que la venida de Cristo no puede ser interpretada en términos literales, sino que sus palabras han de ser interpretadas de manera simbólica, porque esto sería una interpretación fundamentalista de la Sagrada Escritura y que nosotros tenemos que encontrar la forma de darle cabida a una venida de Cristo a nosotros, como si la venida de Cristo de la cual Él hablara aquí solamente se verifica y se experimenta cuando Cristo viene a morar, a vivir en el corazón, y que la aceptación del Evangelio es comparada a una venida de Cristo al alma. Por tanto, la interpretación de su venida literal, visible, tangible, debe desecharse, porque ya hemos esperado mucho, no se ha verificado, no ha ocurrido, y entonces vamos a relegar la venida de Cristo como una interpretación fundamentalista y vamos a darle unos nuevos matices teológicos. Esto no puede ser sostenido de acuerdo a las palabras de Jesucristo. O Jesucristo es un engañador, el más grande engañador de la historia humana, o sus palabras son literales, reales y requieren una aparición verdadera, genuina, literal, visible y tangible de nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo, en la gloria del Padre, para tomarnos y nosotros ser llevados juntamente a donde Él está. No hay una opción de una interpretación no fundamentalista que todavía ofrezca suficientes motivos para seguirle creyendo a la Biblia. No hay una forma de interpretar este pasaje de una manera no fundamentalista que todavía nos deje algo de valor en la Biblia. No hay una razón, no hay cabida. O esto es un engaño o Cristo aparecerá por segunda vez de una manera visible, literal y tangible en las nubes del cielo. No hay un término medio, no hay forma de una interpretación que pueda hacerle justicia a la Biblia, mientras que al mismo tiempo abraza las nuevas tendencias de interpretación no fundamentalista que, haciendo ejercicios literarios, pues terminan cayendo en una interpretación alegórica, misteriosa, metafórica de la palabra de Dios. No hay cabida para eso. No hay cabida para eso. La pregunta es, ¿qué cosa nos puede entonces qué cosa nos puede a nosotros fortalecer mientras esperamos el cumplimiento de esa promesa bendita que es el fundamento de nuestra esperanza? ¿Qué cosa nos puede fortalecer? Ok, en primer lugar, una de las cosas que más nos puede fortalecer es el estudio de las profecías. El estudio de las profecías bíblicas y la observación de su cumplimiento real en la historia fortalece la fe para esperar el evento culminante de la historia humana, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que nosotros vamos a hacer el día de hoy es a estudiar una de las profecías que señalan
con absoluta veracidad histórica el cumplimiento del anuncio profético de la primera venida de Cristo a la tierra, en cumplimiento de las Escrituras, en cumplimiento de la palabra de Dios, para cuando nosotros vemos en este sentido el cumplimiento histórico de una promesa profética, nosotros podamos anclarnos, podamos tener seguridad de que de la misma forma como sus promesas se han cumplido ya en la historia, pues también se cumplirá su promesa de venir por segunda vez para llevarnos juntamente con Él a donde Él está. Así que vamos de inmediato, por favor, vamos a estudiar esta promesa que se encuentra en el capítulo número 8 y 9 del libro de Daniel, que es la promesa que nos va a llevar a la interpretación histórica de el anuncio de su primera venida y a la interpretación de la obra de Cristo actualmente realizándose en el santuario celestial y que nos muestra la influencia histórica de William Miller como protagonista del movimiento conocido como el segundo gran avivamiento o despertar en los Estados Unidos, que conduce a la formación de nosotros como pueblo de Dios, como pueblo adventista en esta tierra. Vamos entonces a mirar lo que nos dice Daniel capítulo número 8 y vamos a comenzar en el versículo número 13, ¿ok? Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Daniel 8, versículo número 13. Dice así: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Ok, aquí vamos a hacer una pausa. Aquí existe una forma de leer el pasaje según la gramática hebrea que no traduciría la visión del continuo. ¿Ok? Recordando, entre paréntesis, que la palabra sacrificio no aparece en el idioma hebreo. La palabra sacrificio no aparece allí. La palabra sacrificio ha sido una interpretación que produjo la versión de los 70, conocida como la Septuaginta, que es la traducción al griego de las escrituras hebreas aquí en el libro de Daniel y en todo el Antiguo Testamento. Entonces, la palabra sacrificio fue suplida, fue añadida por la Septuaginta en lo que sería más una interpretación que una traducción literal. ¿Ok? Entonces vamos a leer lo siguiente. De acuerdo con la gramática hebrea, en vez de leer la visión del continuo, es posible leer la visión, el continuo, y vamos a seguir leyendo. ¿Hasta cuándo durará la visión, el continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y ahora vamos a mirar la respuesta. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ok, noten esto. Cuando William Miller llegó a este pasaje, él se encontraba en un momento de su vida en donde había leído ya desde el primer versículo del libro del Génesis hasta este punto de Daniel 8, 13 y 14. La forma en la que William Miller decidió leer la palabra de Dios fue después de una conversión del deísmo al cristianismo.
¿Qué cosa es el deísmo? El deísmo es una creencia filosófica que se hace una noción filosófica de Dios en la que Dios existe, se cree que Dios existe, se cree que está presente en alguna parte o en las afueras del universo, pero se cree que la creación o la existencia del universo actual, tal y como lo conocemos, no es resultado alguno de la intervención o participación activa de ese Dios en las cosas del universo, sino que en el deísmo se cree que una vez que el universo fue formado por medio de leyes naturales que son inmutables. Por tanto, el universo no recibe la participación ni la intervención de Dios a través de milagros, a través de dirección de la historia, a través de su presencia en medio de nosotros. No, nada de eso. El universo sencillamente fue puesto en marcha como si fuese un juguete que se corre o se le da cuerda, y una vez que el universo es puesto en marcha, es corrido, es sencillamente operado, mejor dicho, es operado por medio de leyes naturales inmutables en las que Dios no interviene, nunca más va a intervenir, y sencillamente todo lo que ocurre obedece a fenómenos naturales que provienen de leyes físico-químicas inmutables, incambiables. Entonces, en el deísmo, William Miller había bebido las enseñanzas de sus amigos filosóficos que le hacían desdeñar la Biblia como la palabra de Dios. Lo que ocurrió con William Miller en el deísmo es que de repente él comenzó a observar que la existencia humana dentro de un universo inmutable, operado por leyes incambiables, la existencia humana no tenía ningún sentido. Y él entonces comenzó a temer por el hecho de que una vez muerto, su existencia sencillamente fuese aniquilada para retornar a procesos físico-químicos inconscientes que él temía que fuese el acabose de todo sentido en la vida. Él sencillamente sintió que el aniquilamiento, el dejar de existir, no se compaginaba con una búsqueda lógica de un sentido para la vida. Así que él comenzó a sentirse angustiado, ansioso, encerrado en lo que él había llegado a creer que era como una cárcel sin sentido de leyes físico-químicas que conducían sencillamente al dejar de ser, a la nada. Y entonces él comenzó a sentir desesperadamente la necesidad de algo que los rescatase de esta falta de sentido, de este despropósito de vida. Y entonces él comenzó a leer la Biblia para ver si podía encontrar en la Biblia un rescatador, un rescate, un salvador de esa situación de predicamento, de desespero, de despropósito que él estaba sintiendo. Y entonces él llegó a pensar, atención, él llegó a pensar que la Biblia tenía que ser inspirada, tenía que ser palabra de Dios, porque él concluyó que la Biblia, en su relato de Jesucristo, como se encuentra en los evangelios, provee exactamente el tipo de Salvador que la humanidad en su predicamento y angustia existencial necesita. Entonces él llegó a pensar, la Biblia tiene que ser palabra de Dios, porque no es posible que el hombre solo haya podido escribir un libro que provea exactamente el Salvador que nosotros los seres humanos necesitamos. Y entonces él comenzó a leer la Biblia desde el libro de Génesis, haciéndose una meta. Y su meta era que él no iba a avanzar al siguiente texto bíblico si él no comprendía cabalmente
el texto presente que él estaba estudiando. En otras palabras, él comienza con Génesis 1.1 y él no va a saltar a Génesis 1.2 sin antes comprender cabalmente el texto de Génesis 1.1. Y él entonces comenzó a encontrar algunas dificultades y oscuridades en los pasajes bíblicos que inmediatamente, con ayuda de una concordancia y referencias al margen, él comenzó a buscar en otros pasajes bíblicos que tratasen del mismo tema del pasaje en cuestión, cuya oscuridad no lograba totalmente discernir, y entonces él comenzó a explicar el texto bíblico parcialmente claro con otros textos bíblicos, de manera que él hizo una interpretación en sistema coherente, unitario de toda la Biblia. En otras palabras, la Biblia para él llegó a ser una unidad en donde la oscuridad de un texto en cuestión se resuelve y recibe luz por medio del recurso de otros pasajes bíblicos que brindan, tratando del mismo tema, luz sobre el pasaje que en primer lugar ha dado lugar a oscuridad, ha dado, digamos, lugar a falta de claridad. Entonces, de manera que un pasaje interpretando al otro, la Biblia interpretándose a sí misma, él comenzó a interpretar todas las cosas así que iba encontrando a la Biblia. Y él comenzó a notar, escuchen esto es determinante en la interpretación de las Sagradas Escrituras de William Miller, él comenzó a notar que cuando la Biblia anunciaba períodos proféticos concretos de tiempo, por ejemplo, los 400 años de el cautiverio del pueblo de Israel en Egipto, ¿ok? O en esclavitud. Cuando la Biblia, por ejemplo, anunciaba también periodos de tiempo concretos para la realización del diluvio y así sucesivamente, él se dio cuenta que cada vez que la Biblia presentaba un periodo concreto de tiempo, su cumplimiento era literal en la historia, en donde ese tiempo profético anunciado tenía cumplimiento exacto y literal, de manera que él comenzó a tomar en serio los periodos de tiempo proféticos que se encuentran en la Biblia. Cuando él llega a Daniel capítulo número 8 y versículo número 14 y se encuentra con la profecía de 2300 tardes y mañana, él había ya observado los paralelos presentes en el libro de Daniel, en donde, por ejemplo, la culminación profética de Daniel capítulo número 2 es la piedra cortada no con mano que irrumpe en la imagen, la desmorona y esa piedra se convierte en el establecimiento del reino sempiterno de Dios que nunca será destruido. ¿Okay? En el capítulo número 7, el capítulo concluye con el reino siendo dado a los santos del Altísimo. Un reino eterno dado a los santos del Altísimo. En el capítulo número 12, la visión profética que comienza en Daniel 11 finaliza con el levantamiento de Miguel y una resurrección de vida y de condenación al mismo tiempo. ¿Ok? Vida para unos y condenación para otros. Entonces, observando estos finales o estas conclusiones proféticas paralelas de los capítulos 2, 7 y 12 del libro de Daniel, él entonces concluyó que la finalización o conclusión profética del capítulo número 8 debía ser la venida de Cristo a la tierra y tomó la purificación del santuario en una interpretación tradicional que existía durante su época, de que la purificación del santuario se refería a la purificación de la tierra con fuego para convertirla en la morada de los fieles. Y entonces William Miller llegó a la conclusión de que el final de las 2300 tardes y mañanas debía ser el final
de este mundo para darle paso a la venida literal de Jesucristo a la tierra para purificar la tierra con fuego y convertirla en el hogar eterno de los redimidos. Él pensó de esa manera, ¿ok? Ahora, él entonces descubrió que la clave para saber el tiempo entonces de esta venida se encontraba en el punto de comienzo de las 2300 tardes y mañanas. En otras palabras, si él podía encontrar cuándo comenzaba las 2300 tardes y mañanas, entonces él podría tener idea del momento histórico de la venida de Cristo para purificar la tierra con fuego. Así que él se dedicó a estudiar el comienzo de las 2300 tardes y mañanas. La pregunta es, a ver, ¿cómo él halló el comienzo de este evento, de esta profecía? Entonces, lo que él observó, vamos a observarlo nosotros también, que es una observación absolutamente correcta, que es la manera en la cual finaliza el capítulo número 8 de Daniel. Vamos a leer los versículos 26 y 27. Dice así: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Ahora fíjate el versículo 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Cuando el ángel de Daniel capítulo número 8 le interpreta a Daniel la visión, el ángel le dice cosas absolutamente claras, como por ejemplo que el carnero que había visto eran los reyes de Media y de Persia. Y luego le dice que el macho cabrío que había visto con un cuerno notable era el rey de Grecia. Y entonces la única parte de la profecía de las 2300 tardes y mañanas que no había sido comprendida, concluyó William Miller, era la parte del tiempo de las 2300 tardes y mañanas. Es decir, algunos de sus símbolos habían sido revelados, pero el tiempo no había sido comprendido por Daniel. ¿Ok? Y esto es una observación realmente brillante, realmente acertada, porque Daniel capítulo 8 entonces nos sitúa el comienzo de la visión desde el carnero, que sería el imperio de los medos y los persas. Por tanto, el comienzo de esta profecía de 2300 tardes y mañanas debe girar alrededor del imperio de los medos y los persas. Y entonces él se dio cuenta que si Daniel no había entendido la cuestión del tiempo de la profecía, esto debía ser lo que ahora en el siguiente capítulo, Daniel 9, se le iba a explicar. Porque en Daniel capítulo número 9 vemos al profeta Daniel que inicia con una oración queriendo entender en relación con el tiempo del cautiverio de Israel en Babilonia. Vemos a Daniel en el capítulo número 9 que abre los libros del profeta Jeremías en busca de discernimiento y entendimiento sobre el periodo de los 70 años que había escrito el profeta Jeremías. En relación con el tiempo del cautiverio, Daniel está inquiriendo e investigando en oración en el capítulo número 9. Así que William Miller concluye: si el ángel le es enviado nuevamente a Daniel en el capítulo número 9, debe haber sido enviado el ángel para darle luz sobre aquello que de la profecía de las 2300 tardes y mañanas Daniel no había logrado comprender, es decir, en relación al tiempo, en relación a su comienzo, en relación al periodo de tiempo implicado en esta profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y esta es una observación absolutamente acertada, porque cuando vemos Daniel capítulo número 9, vamos a descubrirlo, y vemos en el capítulo número 9 y el versículo número 20, leemos lo siguiente. Dice la palabra de Dios:
aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Ahora escucha, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio. ¿Qué visión es esa? Solamente puede ser la visión del capítulo número 8, que es la visión anterior. Ahora dice, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, versículo 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Sobre qué posiblemente recibiría entendimiento el profeta? Sobre el periodo de tiempo no comprendido, sobre el comienzo de la profecía anterior no comprendida totalmente. Y entonces William Miller interpretó el capítulo 8 de Daniel y su periodo profético de 2300 tardes y mañanas a la luz del capítulo número 9 y la interpretación del ángel. ¿Qué es lo que el ángel le interpreta a Daniel? Cuando comienza a hablarle en el capítulo número 9, el ángel ahora le da una profecía conocida como las 70 semanas que comienzan precisamente con la salida de la orden para restaurar a Jerusalén, sus muros y su templo. Así que William Miller dijo, bueno, si yo puedo encontrar la salida de esa orden en la historia, estaré encontrando el comienzo de la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Así que William Miller se fue para Esdras, capítulo número 7, y se dio cuenta que el último de los decretos de Artajerjes en relación a la reconstrucción de Jerusalén y su muralla debía ser, por ser el más completo, el edicto que le diera comienzo a las 2300 tardes y mañanas. Históricamente, este evento tuvo lugar en el 457 antes de Cristo. ¿Ok? 457 antes de Cristo. Así que lo que el señor William Miller hizo fue tomar las 70 semanas, 490 años literales, y vamos a hacer un paréntesis aquí. Ahora vamos a hacer un paréntesis. ¿Por qué razón años literales? ¿Por qué razón no podían ser 490 días reales que, por ejemplo, abarcasen un periodo de tiempo de aproximadamente 1 año y medio, y estos eventos descritos deben ser interpretados a la luz de la contaminación y posterior purificación del templo que la historia de los macabeos vio ocurrir con Antíoco Epífanes IV cuando contaminó el lugar santo ofreciendo cerdos en el lugar del sacrificio, y luego entonces la subsiguiente purificación del templo con la revuelta o revolución macabea dirigida por Judas Macabeo. ¿Por qué estos eventos históricos que ocurren en el período intertestamentario, entre esos 400 años aproximadamente que ocurren entre el profeta Malaquías y la aparición de la profecía bíblica de nuevo con Juan el Bautista, por qué razón no interpretar Daniel como cumpliéndose en el período intertestamentario de Antíoco Epífanes IV y la rebelión macabea? ¿Por qué razón? Bueno, por una razón muy sencilla. Por la que los días de Daniel capítulo número 9 y las 70 semanas deben ser interpretados como años. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es que esta profecía nos habla de la aparición de un Mesías que daría su vida, y esta dádiva sería donde su vida sería tomada de sí y no por sí mismo, le sería arrebatada la vida, y luego el príncipe de un pueblo que había de venir terminaría con Jerusalén en desolación. ¿Ok? ¿Cuándo se cumplió esto? Bueno, mis amigos, la aparición de Jesucristo y la posterior
destrucción de Jerusalén en el año 70, nos exigen, nos demandan interpretar Daniel capítulo número 9 a la luz de los eventos históricos en derredor de Cristo, el Mesías, y la posterior destrucción de Jerusalén que ocurrieron en el primer siglo de nuestra era. Alguien podría decir, atención con esto, alguien podría decir, bueno, pero si es la destrucción de Jerusalén no entró dentro de esas 70 semanas. La verdad es que proféticamente sí debía haber entrado. En otras palabras, la destrucción de Jerusalén debió haber ocurrido a la final de la última semana, es decir, alrededor del año 34 después de Cristo. Pero, ¿por qué razón no ocurrió? Bueno, no ocurrió porque en su misericordia, nuestro Dios, en vez de destruir a Jerusalén después de la crucifixión y posterior rechazamiento del evangelio por parte del Sanedrín y del pueblo judío en su liderazgo, en vez de destruir a Jerusalén en medio de ese evento, decidió postergar aproximadamente unos 40 años la destrucción de Jerusalén, precisamente para que la decisión de los padres líderes judíos alrededor de los eventos de Cristo no fuesen condenadas también en sus hijos, sino que Dios en su misericordia le dio oportunidad a los hijos de esa generación que rechazó a Cristo, rechazó el evangelio a través de sus apóstoles, y entonces cuando el evangelio fue realmente y finalmente rechazado también por los hijos de aquella generación que rechazó en persona al Mesías, entonces Dios permitió la destrucción de Jerusalén, entregando la ciudad a la dirección de Satanás, que inmediatamente se encargó de destruirla por medio de las tropas romanas en el año 70 después de Cristo. Entonces, esta interpretación de Daniel capítulo número 9 es la única razón de cómo el Mesías, Jesucristo, sabía que posterior a su muerte Jerusalén iba a ser destruida. ¿De dónde sacó Jesucristo el que Jerusalén iba a ser destruida en la generación posterior a su muerte? ¿De dónde sacó Jesucristo eso? De la interpretación literal, profética, historicista, que exige que Daniel capítulo 9 sea interpretada conforme a años en vez de días literales. Jesucristo sacó su interpretación de allí. Entonces, si Jesucristo interpreta la destrucción de Jerusalén aprendiéndola de la interpretación de Daniel capítulo número 9 e interpreta el comienzo de su misión mesiánica alrededor del año 27 e interpreta su muerte como la muerte del verdadero Mesías, basado todo esto en la profecía de Daniel capítulo número 9, ya que él mismo lo dijo, el que lee entienda, y se refería al libro de Daniel, entonces la interpretación de las 70 semanas exige una interpretación que aplique el principio día por año, en donde cada día de la profecía implica en realidad un año. Entonces William Miller interpretó la profecía bíblica de Daniel capítulo número 9 como día por año. Y entonces los 490 años le llevaba desde el 457, la salida de la orden para restaurar Jerusalén, su muralla y su templo, desde el 457, le llevaba hasta el año 34 después de Cristo, sumándole el año, que es el año donde matemáticamente existe el número 0 en una línea que progresa desde los números negativos hacia los positivos, números enteros negativos hacia números enteros positivos. Matemáticamente existe el 0, pero históricamente no puede existir el año 0. Así que se le suma el año 0 a la cuenta, y entonces las 70 semanas, los 490 años, nos llevarían desde el 457 a.C. hasta el año 34 después de Cristo. Si entonces se les restan a la profecía de las 2300 tardes y mañanas, se les resta el comienzo o la profecía que inicia su comienzo, los 490 años, entonces esto nos lleva desde el 457 hasta 1844. William Miller entonces pensó que Cristo, de manera inminente, literal, visible y tangible, vendría en 1844. Y esta interpretación era realmente novedosa. ¿Por qué?
Porque se interpreta en medio de un contexto en donde el protestantismo norteamericano había comenzado a dar por sentado que Jesucristo vendría a la tierra solamente después del establecimiento del reino de Cristo en la tierra, que duraría 1000 años. Entonces imagínense ustedes cómo era el cristianismo norteamericano que oyó la predicación de William Miller. ¿Cómo era el cristianismo norteamericano que oyó la predicación de William Miller? Bueno, si se cree que Cristo viene solamente al final de 1000 años de paz, que se establece el reino de Cristo por medio de la iglesia aquí en la tierra, y solamente después de 1000 años de paz es que Cristo viene a la tierra, entonces imagínense, ¿qué espera un creyente hacer o ver antes de que Cristo venga a la tierra? Bueno, espera que los cristianos tomen el control del mundo. Y por medio de influencias y movimientos políticos, como por ejemplo los movimientos de la temperancia, los movimientos de abstinencia y los movimientos políticos de la época, por medio de las fuerzas terrenales que los cristianos ganen en la política mundial, entonces se establecerá el reino que durará 1000 años, y cuando los 1000 años de paz y seguridad hayan ocurrido, entonces es que Cristo va a venir al final de los 1000 años. Entonces, ¿qué es lo que los creyentes cristianos esperaban en el cristianismo norteamericano que escuchó William Miller? Nada, reformas políticas, reformas sociales, reformas de salud, reforma de vestimenta, reforma de temperancia, reformas de todo tipo que aspiraban a que los cristianos se hiciesen con el control de la sociedad por medio de movimientos políticos. ¿Qué es lo que esto producía? Producía, número uno, un falso enfoque, porque en vez de proclamar el evangelio de Cristo y su próxima venida a la tierra, los cristianos proclamaban reformas sociales, políticas, de salud para tomar el control de la sociedad. Número dos, una falsa seguridad. Porque si Cristo no viene, sino hasta que yo haya visto el comienzo o el establecimiento de 1000 años de paz en la tierra, pues ¿a quién le va a importar que Cristo venga o me agarre a mí por sorpresa o no? ¿Para qué prepararme si lo primero que tengo que hacer y enfocarme es en establecer el control cristiano del mundo por medio de reformas políticas y civiles? Entonces ese sentimiento de falsa seguridad, ese sentimiento de enfoque en reformas políticas y sociales era lo que vivía el cristianismo en la época de William Miller. Ahora sale William Miller anunciando que no, que Cristo no va a venir al final de los 1000 años, que Cristo viene en nuestra época. Que Cristo viene en 1844, que Cristo viene en un regreso histórico, literal, tangible y visible, a encontrarnos como estamos, a encontrarnos no después de un reinado de paz que la iglesia logra establecer en el mundo, no, sino que viene a encontrarnos tal y como estamos, viene a culminar la historia tal y como la conocemos, viene a poner fin a nuestra historia y a establecer su propio reino, que no sucede por reformas políticas o sociales, sino que lo viene Él mismo a establecer. Es decir, Cristo viene antes de los 1000 años, viene a nuestra historia, viene a encontrarnos, y esto desencajaba totalmente con la teología del protestantismo del siglo XIX de los Estados Unidos. Y entonces, pues, las reacciones a William Miller fueron diversas, fueron absolutamente diversas. Unos se unieron a él, abrazando y esperando dulcemente la venida del Señor, mientras que otros odiaron la predicación de William Miller hasta el punto de desfraternizar, desincorporar de sus filas a todo aquel que se uniera a la predicación de William Miller, porque esto era considerado un fanatismo, una alerta innecesaria, porque Cristo no iba a venir a nuestra historia, sino que Él iba a venir después que la iglesia pudiera controlar al mundo durante 1000 años. Y esto entonces hizo que William Miller comenzase a ser recibido en algunos lados, odiado en otros por los ministros protestantes y por las iglesias protestantes, y entonces esto, sin ninguna duda, produjo un despertar religioso, un movimiento religioso conocido en los Estados Unidos como el Segundo Gran Despertar, que finalmente en 1844 iba a conocer la decepción de una interpretación que había sido correcta
en la mayoría de los puntos, pero había sido incorrecta en la interpretación de la tierra como el santuario que había de ser purificado. Y entonces este segundo gran despertar o segundo gran avivamiento en los Estados Unidos fue encontrado por la profunda decepción de que el año 1844 pasó y Jesucristo no vino a la tierra. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué en primer lugar Dios permitió que fuese predicada su segunda venida de manera literal, visible a nuestra historia, y luego permitió que este pueblo fuese chasqueado, defraudado, como lo fueron los discípulos de Jesucristo que habían esperado que Jesús fuese el Mesías que los librara del yugo romano en el primer siglo? ¿Por qué Dios permitió esto? Bueno, la sierva del Señor nos dice que hay por lo menos dos razones para esto. Número uno, Dios permitió que el cristianismo de aquel entonces fuese probado para descubrir o poner al descubierto delante de todo el universo que expectante mira los asuntos terrenales, ¿ok? En el contexto del gran conflicto, Dios permitió que los corazones de los cristianos de aquel entonces fuesen puestos al descubierto para saber y para revelar dónde las iglesias protestantes tenían su enfoque, tenían su motivación, tenían puestas sus esperanzas. Aquellos que rechazaron la predicación de la venida de Cristo propuesta y predicada por William Miller y no querían saber nada del regreso de Cristo a la tierra alrededor de 1830 al 1844, demostraron que lo que tenían en la tierra era un culto a Mamón. En otras palabras, las iglesias protestantes demostraron, al rechazar la predicación de la venida de Cristo, que lo que a ellos les interesaba era las propuestas, las perspectivas de progreso, de honra, de riqueza y de bienestar mundanal que ellos mismos como cristianos pudiesen lograr y establecer controlando la sociedad y haciéndose con su poder político. Un culto a Mamón lo llama la mensajera del Señor. Y por otro lado, Dios entonces permitió que los creyentes que sí creyeron en el mensaje de William Miller y el pronto regreso de Cristo a la tierra, fuesen también probados en relación a dónde estaban cifradas sus esperanzas. Si su comunión, la motivación de su reforma, de su preparación, era un encuentro con Cristo o solamente era motivado por el temor o el miedo de ser encontrados aquí en una vida licenciosa. Entonces, Dios permitió esto y más tarde Dios mostraría que la interpretación correcta de este evento había sido el comienzo de una nueva obra de Cristo en el santuario celestial, de purificación del santuario, que traería el santuario celestial de nuevo a la vista de los creyentes en la palabra de Dios, para conformar en derredor de esta puesta en vista del santuario celestial, conformar un pueblo que ponga sus ojos en el sumo sacerdote y sea así purificado de todo pecado y esté listo y preparado para habitar con el Señor cuando el Señor venga literal, visible y tangible por segunda vez a esta tierra. Así nacería el movimiento de los adventistas del séptimo día, con una esperanza frustrada, de la misma manera como nació el cristianismo después de una esperanza frustrada de los discípulos que vieron a Cristo en la cruz y vieron decepcionarse todas sus esperanzas de ser libres de Roma. De la misma manera, los creyentes que esperaron a Cristo en 1844 vieron sus esperanzas defraudadas y decepcionadas, pero consiguieron luz, consiguieron consuelo y consiguieron una nueva motivación al poner su mirada en Cristo, que había iniciado, viniendo no a la tierra sino a su Padre, había iniciado el proceso de juicio que al final conduce a la dádiva del reino eterno a los santos del Altísimo.
Mis queridos hermanos, nosotros entonces podemos darnos cuenta que el estudio, el escudriñamiento de las profecías bíblicas y descubrir cómo la historia ha verificado esos acontecimientos en el pasado pueden anclarnos, pueden cimentarnos en esperar un poco más el evento culminante de nuestra esperanza, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Delante de este evento glorioso, solamente queda una pregunta por hacer. ¿Cómo podemos nosotros prepararnos para estar listos para aquel día en el que Cristo venga a tomarnos consigo mismo para morar a donde Él está? La respuesta es sencilla. El mismo que hizo la promesa de venir a buscarnos es el mismo cuyo poder, cuya gracia y cuya vida en total poder y justicia puede vivir en nuestras vidas, purificándolas, limpiándolas, separando nuestras vidas de todo pecado. Cristo mismo morando en el alma, Cristo mismo morando en nosotros, puede purificar nuestras vidas hoy de todo pecado, como Él se encuentra purificando los registros de pecados del santuario celestial. Si Cristo purifica hoy nuestras vidas con su justicia, con su gracia, con su poder y nos aparta de todo pecado, esa será la mejor preparación para su próxima venida. Una vida cimentada en el cumplimiento de las promesas del pacto eterno, promesas que nos dicen que Dios puede escribir su ley, su voluntad en nuestras mentes y corazones, puede unirnos al trono de su Padre y puede perdonar todo pecado. Una vida que viva el cumplimiento de estas promesas es una vida preparada para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Una vida que así sea purificada por medio de la recepción de la ley de Dios en la mente y corazón, y es apartada así, esa vida de todo pecado, es una vida que se encuentra lista para recibir los aguaceros de lluvia tardía que del Espíritu Santo nos prepararán para los últimos eventos finales de esta historia humana. Habiendo dicho esto, mis queridos hermanos, y esperando verles de nuevo en el nombre del Señor durante el día sábado a las 7:30 de la mañana para estudiar nuevamente estos temas y esperando que usted haya sido edificado por este comentario, nos despedimos en el nombre del Señor Jesucristo diciéndoles bendiciones. Chao, chao.